esta figuración que tenía usted en los últimos días a raíz de sugerir que se estaría manipulando, ¿no es cierto?, el proceso electoral, y que pues esto ha generado una serie de comentarios. El presidente lo ha llamado figuretti, en fin, y también pues Luis Alberto Salgado ha recordado el derecho de insurgencia de la población. Es decir, él ha dicho literalmente que si la gente no está de acuerdo al final, tiene un derecho de insurgencia. ¿No es contraproducente más bien eso, más bien estar anunciando en una campaña que ya está polarizada? Yo creo que la gente está muy a flor de piel, muy apasionada con el tema, para sugerir algo así. María Teresa, en primer lugar, quien habla estuvo un par de oportunidades en menos de 15 días en la ciudad de Trujillo haciendo campaña política, y se nos acercaron varias personas del partido aprista, dirigentes, gente de base, que han visto al presidente García llegar por unas horas a la ciudad de Trujillo y dar instrucciones precisas, eso es lo que me han comentado, de movilizar a los personeros apristas y direccionalizar el voto y, por supuesto, ejecutar el fraude en la Sierra de la Libertad, ¿no es cierto?, en Otusco, en Huamachuco y en otras ciudades. Tal cual, me comentan, lo hicieron el año 2006 contra Lourdes Flores, cosa que además Lourdes Flores denunció, que había habido fraude en ese lugar. Entonces regreso a Lima y esas instrucciones que el doctor Alan García las da al señor Luis Alba Castro, su congresista aprista, y por supuesto a su ex ministro de Interior, el señor Octavio Salazar, el general Octavio Salazar. Y por supuesto que yo regreso a Lima y lo único que me queda es advertir a los organismos vivos del país y del mundo esta posibilidad de fraude. Evidente, y además focalizado, no estoy diciendo va a haber fraude en el país de manera general, de manera abstracta. Estamos focalizando la zona geográfica, la Libertad y especialmente la Sierra, donde evidentemente el poder de las bases aliadas al aprismo y al doctor Alan García son muy fuertes, porque es una ciudad eminentemente aprista. Claro, o sea, digamos, la denuncia presentada como tal es sumamente grave y, por supuesto, sería recogida por todos los medios. El tema es que no hay pruebas al respecto, ¿no? Y usted es un abogado muy pulcro, ha participado en, digamos, el traer a Fujimori al Perú. Usted es justamente una persona que se basa en pruebas concretas, ¿no? No en dichos o que le dijeron. No solamente soy abogado, rumores, sino actualmente soy político, soy congresista electo. Y evidentemente, sí, es cierto, no tengo pruebas porque además el crimen no da recibo, no da factura. Pero la otra posibilidad, según ese silogismo que usted bien hace, es quedarme callado y ser general después de la batalla, general después de la guerra, y decir, oiga, por si acaso hace un mes fui a Trujillo y fui advertido. Entonces la gente dirá, ¿y por qué se quedó callado? ¿Por qué no advirtió? Entonces lo que estamos diciendo es, si hay esta posibilidad de fraude digitada desde el Palacio de Gobierno por el presidente García, tratemos de evitarlo y convoquemos a las fuerzas vivas de la nación, a los veedores internacionales, para que esto no suceda, para que los reflectores se prendan sobre fundamentalmente la ciudad de Trujillo y sobre la Sierra de la Libertad. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y si es a esto, María Teresa, lo juntamos con las declaraciones permanentes en toda la campaña del presidente García, en el cual se ha entrometido en toda la campaña, violando la ley electoral, no guardando neutralidad y además favoreciendo con sus declaraciones a uno de los candidatos, en este caso a la señora Keiko Fujimori, y además tomando en cuenta que ella dijo, vanagloriándose, que él puede evitar que un candidato a la presidencia llegue al gobierno, y que va a evitar, incluso con un golpe de Estado, se lo dijo Jaime Bailey, que Ollanta llegue a la presidencia. Entonces es evidente que el doctor García está nervioso y quiere direccionalizar el voto. Esa frase desafortunada, de la que tampoco tenemos prueba en realidad, eso fue dicho por una persona, bueno, obviamente sería muy grave si fuera el caso, pero sí tenemos pruebas, perdón, María Teresa, de que el presidente García, ante los empresarios y ante las cámaras de televisión, el año 2009, dijo que él podía evitar que un candidato llegue a la presidencia de la República, y de eso sí hay pruebas. Efectivamente. Yo quería ir un poco a eso que usted, como político, siempre dice. Por ejemplo, ahora que Alejandro Toledo les ha dado su respaldo abiertamente, usted ya lo había dicho, usted había comentado que en una reunión Alejandro Toledo había dicho con Keiko ni a la misa, y Juan Sheput salió y lo increpó y dijo que las conversaciones que se hacen de manera política a puerta cerrada no debían trascender. Es decir, que ya desde el 6 de marzo Alejandro Toledo les había manifestado a ustedes su interés de apoyarlos. Lo había dicho, dijo... De abril.
dice, bueno, pero había dicho con Keiko ni a la misa, es decir, ya estaba claro su apoyo, simplemente parece que, me imagino que entre Bruce y lo pararon un poco. Esto entonces... estas conversaciones han ido más allá. ¿Él va a tener algún ministerio, alguna participación mucho más activa? No. Bueno, con Alejandro Toledo y su partido, lo dijimos apenas acabado el comicio electoral del 10 de abril, nos unen más concordancias con Perú Posible que discrepancias en el tema de revolución educativa, de lucha contra la corrupción, de defensa de los derechos humanos, de la redistribución de la riqueza. Y el 16 de abril, en la primera reunión que tuvimos después de la primera vuelta, hubo muchas concordancias. Y por supuesto hubo un apoyo por parte de Alejandro Toledo y de su buró político. Pero evidentemente siempre hay celos internos. Juan Chepú también es una persona que nos apoya, pero parece que hubo un tema interno que se pasó por la... paso no lo he escuchado últimamente. Creo que se ha quedado así en shock con las declaraciones. Esa declaración pasó por encima de la Comisión Política de ellos, pero es un tema interno de ellos. El tema es que sí se ha avanzado. Dos preguntas Estamos más. A favor de la concertación nacional, de la gobernabilidad, y evidentemente quien habla estaría de acuerdo que de ganar la presidencia haya una alianza, un pacto sin ningún tipo de cheque en blanco entre los nacionalistas de Gana Perú de Ollantumala y la gente de Alejandro Toledo de Perú Posible, por el bien de la gobernabilidad democrática. Me quedan dos preguntas, voy a tratar de resumirlas, tenemos muchas cosas que conversar, pero usted dentro de su página web y sus objetivos está luchar contra los congresistas tránsfugas con inhabilitación perpetua a ejercer cargo público alguno. ¿Qué piensa usted de Rafael Rey? De un poco su trayectoria, ¿lo consideraría usted un tránsfuga? Usted le ha dicho saltimbanqui. Saltimbanqui es una palabra graciosa, pero no es una palabra tan fuerte. ¿Es o no es un tránsfuga? Sí, es un tránsfuga. Según sus objetivos para los que usted está, digamos, pretendiendo llegar al poder. Aunque gobierno. Rafael Rey se salvaría porque no es congresista, ¿no? No, en este momento, Así claro. Es, pero en las diferentes etapas que ha tenido... Estuvo con Mario Vargas Llosa en Libertad. Formó el Grupo Renovación, se adhirió a Cirino Soto, después estuvo con el APRA, con el Fujimorismo. Entonces, sí, es parte de un transfugismo ideológico. Sí, es un tránsfuga. Sí, es un tránsfuga. Está claro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo voy a tener más adelante, entonces quería estar segura con ese tema. Algo más para lo de la noche, que ya se ha hablado en amplitud, de esta antesala, ¿qué va a significar? ¿Qué están esperando ustedes? Bueno, nosotros vamos a tocar los temas centrales, que es defensa de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, revolución educativa y redistribución de la riqueza. De todos estos puntos que ya sabemos que se van a comentar, digamos, ¿cuál cree usted que es el plato fuerte, el punto que van a captar, digamos, a esta gran masa de indecisos? Nosotros creemos que los puntos centrales, banderas de batalla del nacionalismo de Gana Perú, es la lucha contra la pobreza, que la economía en desarrollo se vea reflejado en el bolsillo de los más pobres, de los demás descamisados del país, es decir, se vea traducido en lo que hemos denominado desarrollo, calidad de vida, inclusión social. Lucha contra la corrupción. El país lamentablemente se ha institucionalizado la corrupción en los últimos años, fundamentalmente en este gobierno y en la época de Fujimori y Montesinos, donde se violaron los derechos humanos y hubo una corrupción que nos saqueó más de 6.000 millones de dólares, María Teresa. Y por supuesto la defensa de las libertades de expresión, la libertad de opinión, los medios de comunicación y la defensa de los derechos humanos, que lamentablemente en los últimos años, tanto en el gobierno de Fujimori como en este gobierno, se han visto despedazados, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias por haber venido al programa. Y nosotros nos vamos a una pausa. Más adelante estará con nosotros